Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de personal social con la actividad Deliberamos en familia para tener una alimentación saludable. ¿Y qué aprenderé? En esta actividad aprenderé a deliberar con mi familia para proponer una alimentación saludable. Luis, estoy sorprendida de conocer la cantidad de azúcar que contienen las gaseosas. Alicia, mi tío me envió una noticia para que conozcamos lo que sucede cuando tomamos gaseosas y otros productos envasados. Lee la siguiente noticia. El 15% de niños de entre 5 y 9 años tiene obesidad, según el MINSA. Además, el 32% de los niños cuyas edades están en el mismo rango tienen exceso de grasa acumulada en el cuerpo. Lima, 30 de octubre de 2018. Actualizado el 30 del 10 del 2018 a las 7:40 de la mañana. Si estás pensando en regalar dulces en cantidades a los niños esta semana, piénsalo 2 veces. En el Perú, no solo la anemia y la desnutrición afectan a los menores. Un creciente problema de salud pública está generando preocupación el exceso de grasa acumulada que se manifiesta en sobrepeso y obesidad infantil. Según el Ministerio de Salud, MINSA, la tendencia ascendente se presenta en los niños de entre 5 y 9 años. Las cifras del Observatorio de Nutrición y de Estudio de Sobrepeso y Obesidad del MINSA revelan que 3 de cada 10 niños de esa edad, de 32,2%, tienen una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. El incremento de niños con obesidad y sobrepeso no es exclusivo del Perú. Para Vivian Paredes, experta de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, esta tendencia mundial es alarmante debido al consumo masivo de productos procesados con alto valor calórico y pobre valor nutricional, como las golosinas y las gaseosas. Con la Ley de Alimentación Saludable, además de incorporarse el sistema de los octógonos en los alimentos procesados, cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas exceda los parámetros establecidos. También se estableció la creación de los kioscos saludables en los colegios públicos del país. Según el Ministerio de Educación, Minedu, esta medida está camino a implementarse. ¿Sabías que? Un asunto público es una problemática o tema que afecta al bienestar colectivo, es decir, a todas y todos. No solo son problemas, también pueden ser necesidades, logros, aspiraciones. El asunto público está relacionado con aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, entre otros. Por otro lado, un asunto privado está relacionado con lo personal e involucra a un número reducido de personas, familia o amigos. Para seguir aprendiendo, para comprender mejor, te invitamos a desarrollar el recurso Reconocemos los Asuntos Públicos. Aquí conocerás el caso de Ethel y el avance incontrolado de la minería ilegal. Están contaminando los ríos, lo cual está afectando la salud de los pobladores de la comunidad. También reconocerás asuntos que son públicos y afectan a tu comunidad. Mi nombre es Ethel y vivo en Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Tengo 9 años. Las ancianas de mi comunidad me están enseñando a elaborar cestas y abanicos. Me preocupa que por el avance incontrolado de la minería ilegal, los desechos que son arrojados a los ríos contaminen el agua que es utilizada por la población. Esto afectaría gravemente nuestra salud.
¿Consideras que la obesidad infantil es un asunto de interés público o es un asunto privado, que solo les interesa a cada niña o niño y a su familia? Hay mucha preocupación por el incremento de niños por casos de obesidad. La obesidad es tomado como un caso público porque es un tema que está afectando a todos y a todas. Ahora completa con tus respuestas un esquema similar al siguiente en tu cuaderno. Observa el siguiente esquema. Este esquema tiene como título central la obesidad infantil. Ahora veamos qué nos dice cada una de estas preguntas y respondamos a ellas. Primera pregunta: ¿por qué sucede? ¿Quiénes son responsables de que esto suceda? A ver, niños, ¿qué piensan ustedes? Muy bien, podríamos decir que debido al consumo masivo de productos procesados con alto valor calórico y pobre valor nutricional, como las golosinas y las gaseosas, todos somos responsables. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo está sucediendo este problema? Ya lo sabemos, ¿verdad? Muy bien, este problema está sucediendo desde hace mucho tiempo y está en tendencia a aumentar. Tercera pregunta: ¿por qué debemos interesarnos por este problema? A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, debemos interesarnos en este problema porque es una preocupación que está afectando a nuestros niños y niñas entre los 5 y 9 años. Cuarta pregunta: ¿este asunto público tiene relación con algún derecho? ¿Con cuál? Este asunto público sí tiene relación con algún derecho. En este caso es el derecho a la salud. Quinta y última pregunta: ¿qué se ha hecho al respecto? A ver, ¿qué dicen ustedes, pequeños? Podríamos decir que hoy en día se ha incorporado el sistema de los octógonos en los alimentos procesados. Se estableció la creación de kioscos saludables en los colegios públicos del país. Como observan, niños y niñas, de esta manera hemos ido respondiendo a las preguntas que contiene el esquema. Cuando conocemos un asunto público que es un problema, debemos pensar y proponer acciones para solucionarlo. Para ello, necesitamos tener información de fuentes confiables que nos ayuden a plantear las mejores alternativas de solución. Para seguir aprendiendo, para tener mayor claridad sobre cómo promover la participación de tu familia en la búsqueda de soluciones frente a un asunto público, te invitamos a desarrollar el recurso Deliberamos en Familia. A continuación, te brindamos información de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que te ayudará a pensar en alternativas de solución y a sustentar tu propuesta. ¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad infantil? El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades relacionadas con ellos son en gran medida prevenibles. Se acepta que la prevención es la opción más viable para poner freno a la epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan sobre todo a controlar el problema más que a la curación. El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida. Recomendaciones generales: aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Reducir la ingesta total de grasas que se encuentran en las carnes de origen animal, los embutidos o el aceite de coco o de palma,
se les conoce como grasas saturadas y sustituirlas por las insaturadas que se encuentran en los frutos secos, el aceite de oliva, la trucha, los pescados azules. Reducir la ingesta de azúcares y mantener un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa, que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesaria una mayor actividad física. Recomendaciones para la sociedad. Para frenar la epidemia de obesidad infantil es necesario un compromiso político sostenido y la colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como privadas, los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué consideras que debemos tener en cuenta para evitar la epidemia de la obesidad infantil? Yo considero que debemos aumentar el consumo de frutas, reducir el consumo de grasas, reemplazando por los que encontramos en los frutos secos. ¿Por qué es importante promover una alimentación infantil saludable? Yo pienso que es importante porque con una alimentación saludable reducimos el riesgo de que los niños y las niñas puedan sufrir de anemia u obesidad. ¿Qué costumbres de tu comunidad y de tu familia pueden estar relacionadas con este tema? Yo creo que pueden estar relacionadas, podría ser el consumo de azúcares en distintos productos. ¿Qué propondrían como familia para tener una alimentación saludable aprovechando los productos de tu comunidad? En nuestra familia podríamos proponer la incorporación en nuestro menú de comidas saludables que encontramos en nuestra comunidad. Delibera con tu familia usando la información que has obtenido para que puedan elaborar una propuesta de alimentación saludable con los productos de su comunidad. Fundamenta tu propuesta con la información de la noticia de la Organización Mundial de la Salud o de otra fuente confiable que hayas consultado. Escribe una propuesta de alimentación saludable con los alimentos que se producen en tu comunidad. Observemos la propuesta. Propuesta de alimentación saludable con productos de mi comunidad. Aquí, en nuestra propuesta de alimentación saludable, podríamos considerar algunas acciones importantes, como por ejemplo, establecer un horario regular para las comidas en familia. También podríamos servir una variedad de alimentos saludables basados en productos que hay en mi comunidad. Ahora te invitamos a moverte en casa junto a Alicia y Luis. Te vas a divertir. Comencemos. ¿Sabías que la actividad física ayuda a controlar tu peso corporal, te mantiene activo y contribuye a mantener tu cuerpo sano? Entonces participa de las siguientes actividades. Te presentamos un baile muy divertido, también conocido como baile libre. Es un baile que permite mucha libertad de movimiento según tus posibilidades. Su rutina es una secuencia de movimientos realizados en posición de pie o agachado, mezclando así la coordinación, flexibilidad, fuerza y ritmo con tu propio peso corporal. En el baile acrobático puedes incluir el cambio de movimientos con mucha energía y terminar en posición fija de pie, así como muestran las imágenes. Inténtalo, te va a gustar. Dominio de balón al estilo libre. Se lleva a cabo con una pelota o balón de cualquier tamaño. Lo importante es que la pelota o balón te permita realizar diferentes movimientos o dominio acrobático del balón en el lugar, empleando cualquier parte del cuerpo como los pies, las rodillas, las manos, los brazos, la cabeza o el pecho.
con el propósito de demostrar un dominio completo del balón en relación con tus movimientos. Esta actividad estimulará tu creatividad, así como la resistencia de tu cuerpo. ¡Vamos, tú puedes! ¿Sabías que el Ministerio de Salud del Perú recomienda que las niñas y los niños realicen 30 minutos de actividad física al día y disminuyan el consumo de azúcar en postres, jugos y gaseosas para evitar así el sobrepeso y la obesidad? Reflexiona sobre lo aprendido. Ahora deberás desarrollar una rutina de baile acrobático que puedas demostrar a tu familia. Y para reforzar conocimientos, les explicarás cómo influye la actividad física y la hidratación en la salud. ¿Cómo te has sentido luego de realizar todas las actividades? Yo me he sentido muy feliz al realizar todas las prácticas. Reflexiona sobre tus aprendizajes y completa la siguiente tabla. Deliberé con mi familia para proponer una alimentación saludable. Lo logré, estoy avanzando o qué necesito hacer para mejorar. Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Nos vemos.